simples palabras bastan un lugar de adoración, procurando llegar hasta ti con esa dulce canción. Hey. Un espacio diferente a tu vida, el consejo de Dios para tu vida. Bendiciones, amigo y hermano que tienes hoy la oportunidad de escucharnos. Quisiera trasladarte un consejo de Dios para tu vida. En esta ocasión le hemos puesto por nombre la diligencia. La diligencia es una de las virtudes más poderosas que lleva a la excelencia a las personas. Quiero recordarte que la diligencia tiene que ver con interés, tiene que ver con esmero, con rapidez y con eficacia. Y vamos a ver a la luz de la palabra 5 cosas que tienen que ver con la diligencia en la vida cristiana y en la vida secular para ser bendecidos. Recordemos que allá en Proverbios 12:27 nos deja una gran enseñanza donde la diligencia tiene que ver con que todo lo que empezamos lo debemos concluir. Dice que el hombre indolento no asa, no toma su presa, sino que la deja ahí tirada. Es decir, que lo que comienza no lo concluye. También Proverbios 23 nos enseña que la diligencia tiene que ver con la observación. Dice la Escritura, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Es decir, ten interés, ten esmero y sé eficaz con lo que ves. En Hebreos capítulo 2, verso 1 nos enseña la Biblia que la diligencia tiene que ver con la atención que nosotros ponemos para escuchar algo. Dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Qué importante es poner atención y tener un aprendizaje eficaz para poderlo poner por obra. La diligencia también tiene que ver con nuestra actitud. Allá en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 15, el apóstol Pablo les escribe a la iglesia diciéndoles que miremos con diligencia cómo andemos, que no andemos como necios, sino como sabios. Es una palabra confrontativa, ¿verdad? Pero es una gran realidad. Y por último, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene nada que avergonzarse. Es decir, la diligencia tiene que ver con nuestro servicio a Dios. Resumiendo, ¿con qué tiene que ver la diligencia? Tiene que ver que todo lo que empezamos lo terminamos. La diligencia tiene que ver que aprendamos a observar a nuestro rebaño. La diligencia tiene que ver con la atención de interés que ponemos con lo que vivimos. La diligencia tiene que ver con nuestra actitud, que no actuemos neciamente, sino sabiamente. Y la diligencia tiene que ver con nuestro servicio para salir aprobados por Dios y no avergonzados delante de Él. Te motivo en el nombre de Jesús a que tomes esa virtud, a que la busquemos y que la desarrollemos. No mañana, sino a partir de hoy. Y verás entonces las bendiciones que te seguirán por haber cumplido el principio bíblico. Yo deseo que en este día el Señor te sorprenda. Recuérdate, esfuérzate en todo y consolémonos en estas palabras. Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga. Hasta luego. Tu novia dice ven, tu amada dice ven. Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Una vez más aquí en el Discipulado Pastoral. Gracias por darnos el privilegio de entrar ahí a la comodidad de sus hogares. Y pues como hemos venido a lo largo de las semanas hablando sobre el ministerio apostólico, la semana pasada nos quedamos pendientes de uno de los 3 puntos que íbamos a hablar de él. Y pues esta noche lo vamos a poder abordar.
Pero antes de ello vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos acompañe y como es de buena costumbre, orar por las necesidades de cada uno de aquellos que puedan estar al alcance de nuestra voz en esta noche. Así que te invito a que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos el privilegio, la oportunidad, Señor, de estar reunidos de esta manera virtual. Y al mismo tiempo nos convenimos clamando misericordia por los necesitados, por aquellas ovejas que han estado dolidas, que han estado cansadas o enfermas. Por favor, Señor, que el bálsamo de tu Santo Espíritu los arrope, los ayude, los consuele y que podamos salir juntos de cada una de nuestras necesidades. De esa manera también te ruego que traigas tu palabra, ese buen consejo, Señor, esa instrucción, esa enseñanza para que así seamos equipados, capacitados para toda buena obra en Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, esta noche quisiera continuar con el tema que dejamos pendiente una parte la semana pasada y era sobre las medidas, temores y rogativas apostólicas. Para eso tomé como base el texto del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, donde la escritura nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y entonces como que forman la mesa, ¿verdad? La mesa donde está sostenida en 4 bases adecuadas. Dice la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, él pone los 4 fundamentos para que una iglesia pueda salir adelante. Número 1, doctrina, doctrina de los apóstoles. Entonces, a lo largo de estas ya, creo que esta es la 4ª semana que estamos hablando sobre el ministerio apostólico, cada vez me doy cuenta de la bendición que tenemos nosotros de tener esta impartición apostólica. Para poder continuar, debo recordar, doctrina de los apóstoles, pero no es solo doctrina, porque cuando hay gente que solo les gusta apegarse a un ministerio apostólico porque tiene revelación de la palabra, ¿verdad? Porque dentro de las medidas en las que está siendo tallado, ¿verdad? O bien observado, es en la profundidad de la revelación de la palabra, les gusta eso, pero no tienen comunión los unos con los otros, la mesa está dispareja. O lo que sería peor, no hay partimiento del pan. ¿Por qué es importante el partimiento del pan? Nosotros sabemos que esto está asociado a la mesa del Señor Jesucristo. Y el participar en la mesa del Señor Jesucristo, ¿verdad? O lo que nosotros los creyentes le decimos la Santa Cena, ¿verdad? Pero como la Biblia no dice Santa Cena, ¿verdad? Sino la impartición del pan y del vino, ¿verdad? En fin, cuando nos acercamos a esta impartición del pan y del vino, es el momento de que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos y provoquemos el perdón de nuestro interior hacia el Señor para reconciliar con Él, para cambiar, para mejorar, para que entonces la impartición del pan sea efectiva. Y en las oraciones. Si solo tenemos comunión, si solo pasamos en la participación, pero no oramos, hermano, eso se vuelve un relajo como lo que sucedió en la iglesia de Corinto, donde ya ellos no respetaban la hora del partimiento, sino que comían y bebían por separado y de último participaban de ese enorme privilegio de la mesa del Señor. Entonces, siguiendo la temática apostólica, porque es la primera que arranca, quiero solo hacer un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Y hablamos nosotros particularmente de estas 3 cosas. Bueno, hablamos de 2. Hablamos de las medidas apostólicas, es decir, las dimensiones del ministro apóstol. Hablamos de los temores apostólicos, es decir, esa angustia que hay sobre el ministerio apostólico, sobre el final de la iglesia, y nos quedó pendiente las rogativas apostólicas. Solo para hacer un refrescamiento, ¿verdad? Hablamos que las medidas apostólicas, el apóstol se medía a lo ancho, ¿verdad? Es decir, la expansión ministerial que había alcanzado. Se medía a lo largo, es decir, el recorrido ministerial a lo largo de sus años. Se medía la altura, es decir, la madurez espiritual, la ética, el carácter,
y se midea la profundidad, es decir, la revelación ministerial y el entendimiento de la palabra. Cuando hablamos de los temores apostólicos, hablamos sobre el temor al engaño de la iglesia, así como fue engañada Eva en el huerto o en el paraíso, el temor al que existiera un retroceso espiritual en la vida de los creyentes. Hablamos también sobre el temor que se vuelvan a la esclavitud del pasado y también se habló del temor a ser humillado por la falta de cambio en la vida en otros, es decir, que el trabajo haya sido en vano. Y por último hablamos sobre el temor a no ser, a no saber sobre el estado espiritual, es decir, estar pendiente de la vida espiritual, porque cuando había desánimo, entonces se levantaba el tentador, ¿verdad? Y tentaba y como tal caían en ellos. Entonces, eso lo abordamos la semana pasada, ya gracias a Dios, y hoy vamos a abordar esta otra parte. Las rogativas apostólicas, es decir, el clamor que realiza un apóstol por la iglesia. Realmente el Señor nos ha dado ejemplo. El Señor Jesucristo nos da ejemplo en toda la Biblia y todo lo que se pueda conocer de Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo máximo. Pero también yo puedo decir, ¿verdad? Porque es una realidad, el ejemplo que nos da nuestro pastor y apóstol, ¿verdad? Que está constantemente a las 5:30 de la mañana orando, ¿verdad? Exceptuando los días que sale de viaje apostólico, pero hay una perseverancia en la oración. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones apostólicas está levantar oraciones, rogativas, clamores, interceder por la iglesia, no por la iglesia de un ministerio, por la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está diseminada en todo el mundo, en diferentes ministerios y en diferentes estados, y a lo mejor nunca va a estar alguien que recibió una oración apostólica en la congregación del ministerio o propiamente del apóstol, pero recibió la bendición como parte del cuerpo de Jesucristo. Y eso es algo que nosotros debemos entender como parte de una red ministerial. Como parte de la red ministerial tenemos como la fuente de revelación, como la fuente de la cercanía en primera fila. Pero yo debo recordar que el ministerio apostólico no es un ministerio exclusivo de un ministerio, sino que es el ejercicio y el estudio en la mente de ellos espiritual a todas las naciones, es decir, a todo el cuerpo de Cristo. Y yo creo que como creyentes deberíamos ir elevando nuestro pensamiento al respecto de eso, porque a lo mejor algún día un apóstol, ¿verdad? Genuino y que lo hemos visto siempre en el camino del ministerio propio que Dios le ha dado, lo vemos en otro lugar y dice, bueno, ¿y ahora qué están haciendo mezclas ahí? No, a lo mejor Dios lo envió ahí porque es un apóstol a las naciones. Para eso yo tengo que empezar a elevar mi mente si es que se llega a esa etapa. Pero bueno, hablemos de las rogativas apostólicas, ¿verdad? Particularmente, veamos la primera. Aunque hay muchas, yo solo le coloqué las que tengo aquí, pero hay más de ellas. Efesios capítulo 1, verso 15 dice la escritura, por esta causa también yo, el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, aquí veo yo una rogativa, una oración de gratitud al Señor porque el pueblo, porque aquellos a quien el apóstol les había llevado el mensaje, eran personas que iban creciendo en el amor, iban creciendo en la fe. Entonces, aunque ellos vayan creciendo, siempre existe la rogativa apostólica respecto a esas personas. Esto es como cuando un padre de familia, ¿verdad? Ora por sus hijos cuando están pequeños, ora por ellos en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, y se casan y se van y tienen hijos y viven lejos, pero aún así
se sigue orando por ellos, se sigue rogando por ellos y se sigue dando gracias por el camino que ellos han tomado. Y si tienen un camino pues no muy agradable, se hacen rogativas al Señor. Así es el ejercicio apostólico. El ministerio apostólico está en una constante oración, en gratitud por aquellos que se mantienen en la fe. Hemos estado orando nosotros en la congregación por aquellos que pasan necesidades, por los que están desanimados, por los que están cansados, pero también oramos por aquellos que se mantienen firmes, por aquellos que se mantienen perseverantes. Oramos por ellos y damos gracias a Dios por sus vidas, porque a pesar de las situaciones difíciles se mantienen y hay que seguir orando para que Dios los ayude. Así que desde ya, que el Señor te ayude, que el Señor te fortalezca y te saque adelante y ten ánimo en el nombre de Jesús, porque cosas nuevas tiene Dios para tu vida. Veamos la siguiente rogativa. En la epístola de los Romanos, capítulo 12, verso 1, la Biblia dice: por lo tanto, hermanos, os ruego, ahí viene la rogativa, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Entonces aquí vemos la rogativa para que la iglesia se presente como una ofrenda a Dios. El ministerio apostólico está constantemente lanzando las enseñanzas, haciendo volver al pueblo, como aquellas 5 funciones pastorales, ¿verdad? Que dentro de ellas una era hacer volver a las ovejas. Esa es la función apostólica también. Está rogando e instruyendo a la gente para que no viva una vida como la vive el sistema del mundo, sino que presentemos todos nosotros nuestros cuerpos, nuestros miembros, nuestro ser en sacrificio vivo. Un sacrificio que sea agradable a Dios, no un sacrificio pagano, no un sacrificio a medias. Un sacrificio a medias no es sacrificio, el sacrificio es completo. Pero esa es una rogativa apostólica, siempre empujando a la grey de Dios para que presente su cuerpo, porque las debilidades se asientan en la carne, se asientan en el cuerpo, pero la rogativa es: presenten su cuerpo, preséntense como ofrendas vivas, es decir, ofrendas dispuestas, ofrendas que no pueden acallarse, sino que tienen que salir adelante, pero preséntense a Dios. Y mire que el ruego no es una imposición, es un ruego. Y particularmente arranca diciendo: os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que le está añadiendo, aparte del ruego, una virtud extraordinaria como la misericordia. Como quien dice: por favor, se lo ruego, se lo suplico. Es más, por la misericordia de Dios. Hermano, está utilizando términos como un ruego más profundo. El ministerio apostólico siempre va a encaminar a la iglesia de Cristo hacia que entregue su cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. ¿Cómo sería eso? Bueno, sometiendo nuestra carne al Señor, sirviendo al Señor, teniendo más ocupado nuestro servicio, nuestro cuerpo en las cosas del Rey. Cuando un pastor, no digamos un apóstol, dice: no, si quiere usted sirve, si no, no sirva, no tenga pena, estaría equivocado. No, siempre ese ministerio nos va a empujar, nos va a empujar. Por eso yo te digo en el nombre de Jesús: sirve al Señor, utiliza tus fuerzas, utiliza tu tiempo, no escatimes tiempo ni recurso para servir al Señor, porque seguramente Dios te va a recompensar abundantemente. Continuemos, pues. Romanos capítulo 15, verso 30 dice la Biblia: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Oiga esta rogativa, ¿verdad? Bueno, hemos visto a lo largo de los temas anteriores esas funciones extraordinarias apostólicas, las medidas, los temores y todo, pero aquí vemos una posición de equilibrio de humanidad. Todos necesitan
oración. Y entonces aquí la rogativa apostólica es, ayúdenme a orar por mí. Qué lindo, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad que alguien así le diga, ore por mí. Yo he tenido ese privilegio y de lo cual en algunas ocasiones que me ha tocado, me siento así como, ay, no sé si el que necesita soy yo. Pero el principio es que hay una humildad, hay una sencillez y un reconocimiento que todo viene de la mano de Dios y que no importa el ministerio ni el lugar alto, mediano o bajo en el que se encuentre un hombre, siempre somos necesitados de la oración de los demás. Entonces, yo te invito en el nombre de Jesús a que ores por tu apóstol, por el apóstol que te cubre. Ora por él, bendícelo, que el Señor lo fortalezca. Es más, oramos desde ya en el nombre de Jesús para que Dios bendiga a su siervo, el apóstol Sergio, lo cubra, lo ayude. Y también en las oraciones, acuérdate de tu pastor, bendice a tu pastor y que el Señor lo ayude, ¿verdad? Y lo tenga en bien con misericordia. Rogativas, es un ruego. Muchas ocasiones yo le he dicho, hermano, le encargo, hay un espacio en su corazón para que ore por nosotros. Nosotros vamos a orar por ustedes de igual manera y los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero aquí vemos otra rogativa. Es decir, no solamente está rogando por los demás, sino que le está rogando a las ovejas, al grupo, a los servidores. Oren por mí. Hermano, eso es extraordinario. Ese es un acto de humildad. Vemos otra rogativa. Poco a poco nos vamos a ir metiendo a cosas más profundas. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 dice la Biblia, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Rogativa apostólica por unidad en la iglesia. Ese es un ruego apostólico, ese creo que es un ruego profético, evangelístico, pastoral, magistral, ¿verdad? Pero aquí lo estamos colocando desde la voz del apóstol, ¿verdad? Os ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, un apóstol, como hemos visto que dentro de las medidas existía lo ancho, es decir, la expansión ministerial, se imagina el amor que tiene un ministerio apostólico por las iglesias fundadas, por las iglesias cubiertas, y que de repente, como él ya, un ministerio apostólico está más cercano a los pastores que a las ovejas, pastores peleando, obreros peleando, haciendo divisiones en las iglesias. La rogativa apostólica es de que todos pensemos lo mismo. Aquí dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso pareciera imposible, pero para los que son espirituales, para los que buscan la verdad, para los que han madurado en el Señor, eso no es imposible. El ruego apostólico a todas las iglesias que pueda cubrir es manténganse unidos, no se dividan. Por eso nosotros como pastores, digo yo, con todos los demás pastores o evangelistas o profetas de la red ministerial, tenemos que luchar para no caer en divisiones entre nosotros mismos. ¿Cómo se puede dividir un pastor con otro pastor, por ejemplo, ¿verdad? Porque al final cada quien tiene su rebaño, cada quien maneja de una manera independiente, ¿verdad? Y con la guianza que el Espíritu Santo le dé a su congregación. Pero muchas veces las divisiones se dan por las mismas ovejas. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, en la iglesia A y la iglesia B. En la iglesia A, unas ovejas, unos servidores, tuvieron una situación difícil con el pastor, con la pastora, con los hijos de los pastores. Y entonces ellos se sintieron mal, ya no se sintieron cómodos, decidieron irse o los echaron, como sea. Y esta familia de la iglesia A
va y se cubre en una iglesia denominada B. Llegan a la congregación y el pastor de la iglesia B pues lo recibe y hace las preguntas de consulta diaria, ¿verdad? ¿De dónde vienes? ¿Qué te pasó? Y seguramente cuando alguien llega a una congregación cuenta su parte desde su punto de vista. Y pues tiene razón, ¿verdad? Así debe ser. A veces hay que ser más realistas y justos, pero bueno, la cosa es de que cuentan su parte y bueno, pues la labor, el consejo apostólico que se nos ha dado a nosotros es de que si yo recibo a alguien, bueno, quitemos el yo, el de la iglesia B recibe a esta familia, él debería de llamar al pastor de donde ellos salieron y preguntarle y decirle, mira, aquí vino la familia Picapiedra, ¿verdad? Y se están congregando aquí. Yo quisiera saber si no hay problema porque estén aquí, o tú me dirás, o qué me aconsejas, o qué me tienes que decir respecto de ellos. Eso es lo correcto. ¿Siempre se hace? Mm, Yo digo que no. ¿Todos lo hacen? Ay, yo quisiera que sí, pero no sé, ¿verdad? Lo dudo. Y entonces, los que no practican eso, le dan toda la razón a la familia que llegó y consideran que esta familia fue herida por la iglesia A. Y entonces la buena relación que podían haber tenido estos pastores, o por lo menos una relación tranquila, se divide, se fisuriza, se fisura. Y entonces este pastor que antes invitaba a este para que ministrara a su congregación, ya no lo invita por las ovejas que tiene ahí, que para que las ovejitas no se sientan mal. División. Y yo creo que no debe de ser así. Yo creo que cada ministro de cada congregación debe tener la libertad de recibir a los que llegan, consultar al consiervo de donde salieron e independientemente de lo que se diga de las personas, ¿verdad? Porque a veces puede ser bueno o puede ser malo, darle el tiempo para que se sienten y que demuestren lo que quieren cambiar y lo que puedan tener de bien. Pero que eso no afecte el hecho de que ambos pastores puedan tener una comunión. ¿Por qué? Porque es una rogativa apostólica. No haya entre vosotros divisiones. Las divisiones no son sencillamente solamente en la congregación. Estoy hablando de congregaciones. A veces las divisiones congregacionales, el ruego apostólico es que no haya divisiones, porque existen dos clases de divisiones en la congregación y lo hemos hablado en otras ocasiones. Una de ellas es cuando alguien se va de la congregación y se lleva a un grupo de esa congregación y divide y lo hace mezquinamente. El problema es la mezquindad, pero solo Dios que conoce los corazones. Porque en algún momento uno fue acusado de una división, pero realmente no fue así, no es así. Porque uno debe de sentarse y visualizar la conducta de ambas personas. Entonces, esa es una división, se fue. Pero otras son divisiones adentro de la congregación. Nunca se van, pero están dividiendo la congregación. El ruego apostólico es haya unidad en la iglesia. Entonces yo te digo en el nombre de Jesús, no soy apóstol, pero estoy leyendo la Biblia, me está hablando el apóstol de los apóstoles, el Señor Jesucristo, y te digo que haya unidad. Es un ruego, es una súplica. Piensen lo mismo, tengan un mismo parecer, elevemos en nuestra vida espiritual de esa manera. sigamos, porque ya nos fue avanzando el tiempo. 1 Corintios capítulo 16, verso 15 y 16 dice la Biblia, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Quiénes? Estéfanas, quien lo llevó a Acaya y se dedicaron al servicio de los santos.
Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Qué tremenda esa oración, esa rogativa apostólica. Rogativa por la sujeción a los líderes de las iglesias. Porque ellos, el apóstol Pablo le está diciendo a los de Corinto, mira, está Estéfanas como producto del trabajo de Acaya, sujétense a Estéfanas y a Acaya. No, él está diciendo, sujétense a personas como ellos. Es decir, esas personas que dedican su vida al servicio. Sujétense a los que ayudan, a los que trabajan en las congregaciones. Y de eso tenemos mucho que aprender. Porque a veces es fácil, entre paréntesis o entre comillas, ¿verdad? Yo me sujeto al apóstol, yo me sujeto al pastor, pero yo no me voy a sujetar a la ayuda pastoral, al anciano, al diácono, al coordinador, ¿no? Si ese es igual que yo, ¿no? Pero si tiene una delegación, si es dedicado al servicio, si ayuda, si trabaja, el ruego apostólico es que como gente de esas, uno se tiene que sujetar. Yo realmente bendigo la vida de ti, de tu familia y de muchos hermanos que se ve que trabajan para el Señor. Y el fruto de tu trabajo al Señor es que empiece a haber un reconocimiento de los que están alrededor sobre tu vida, un reconocimiento espiritual. Y entonces no es pesado sujetarse, no es pesado obedecer en un momento determinado a ese tipo de personas. Pero el ruego apostólico es ese, sujétese a sus líderes. Hermano, hermana, eres una persona sumisa, eres una persona sujeta a tus autoridades inmediatas. Aquel que te está llamando y dice, hermano, tienes privilegio hoy, ahí te vienes, te voy a estar esperando, te voy a controlar cuando vengas, no te vayas temprano, no huyas, no huyas. ¿Te sujetas a ellos o te molesta? El ruego apostólico. Cuando digo ruego apostólico, tenemos que poner en nuestra mente, ¿verdad?, el ministerio apostólico, pero particularmente el ruego del apóstol Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros tengamos ese estilo de vida, un tipo de vida, un estilo de vida sujeto. ¿Por qué? Porque a la sujeción le viene la bendición. Sigamos. Efesios capítulo 4 y verso 1. Dice la Biblia, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Le puse aquí la rogativa para que la iglesia camine como es digno. Se me imagina como el ruego de un padre, ¿verdad? Que le está diciendo a su hijo o a su hija pequeña que está empezando a caminar, le dice, camina bien, endereza bien los pasos, camina por el lugar seguro, no camines a la orilla de la banqueta, te vas a caer, no camines a la orilla del barranco, te vas a caer y saber si volverás. No camines con malas personas, no camines con mujeres desordenadas, no le des tu fuerza al dinero, no le des tu fuerza a las mujeres. El ruego apostólico es para que la iglesia camine como es digno. ¿Qué sería digno? ¿Cómo sería el caminar digno? Te voy a decir, si tu Dios es un rey, tú eres hijo de un rey. Y como tal, nuestro camino debería ser digno de un hijo de un rey, de la realeza. Nosotros miramos, por ejemplo, hay gobiernos monarcas todavía en España, ¿verdad? Y cuando vemos la monarquía, la realeza española o de Inglaterra, donde estén, y ellos son unas personas diferentes. Uno nunca mira, por ejemplo, que cuando salen al balcón, ¿verdad? Allá en los castillos, nunca mira que están peleando o empujándose o diciendo chistes o masticando chicle con la boca abierta y reventando bombas. No, ellos mantienen una postura como es digno de su nombre. Ahora, tú y yo, el que nos llamó es el creador del cielo y de la tierra, es el todopoderoso, es el santo, el grande, el poderoso, nunca perdió una batalla. Entonces, el ruego apostólico es que andemos como es digno. ¿Para qué fuiste llamado? Hermano, yo no tengo ningún privilegio, yo solo soy hijo de Dios. Uy, ese privilegio es grande. Tienes que caminar como un hijo, como una hija de Dios. Así deberíamos de caminar.
Pastor, yo solo soy servidor. Camina como un buen servidor, hermana. Camina y vive como una buena servidora. Compórtate como tal. Las hermanas servidoras, que el Señor las bendiga, que las llene de ternura el Señor para que su rostro sea embellecido y sea saludable y sea de bendición para los que las ven. Hermanos servidores, de igual manera, que el Señor los arrope con unción y con gracia. El ruego apostólico es: caminemos como es digno. Si yo soy una ayuda pastoral, vivamos como una ayuda pastoral. Somos ancianos o el pastor de la iglesia, caminemos como tal. Yo a veces entre broma y broma, aunque dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, yo digo, a veces hay ovejas que parecen más pastores, ¿verdad? Hay ovejas que parecen más coordinadores o ayudas porque se meten en la presencia del Señor y fluyen y tienen buen carácter, hermanos. Digno. El ruego apostólico es que nosotros vivamos en una congruencia de nuestra fe y las acciones que nosotros tenemos día con día. La pregunta sería: ¿cómo vives en tu casa? ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tus hijos? Hijos que ya están grandes, ¿cómo tratan a su mamá? ¿Cómo tratan a su papá? ¿Cómo viven entre hermanos? Eso es determinante. Eso es determinante para entender que si soy cristiano, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, lleno por el Espíritu Santo, mis actitudes van a ser congruentes a este llamado, el llamado Hijo de Dios. Entonces, se vuelve una rogativa apostólica, ¿verdad? Tú tienes una vocación, es decir, haces algo que te gusta, estás en tu privilegio. Crece en tu privilegio, prepárate en tu privilegio. No te quedes en el nivel de abajo, ni siquiera en el estándar, sube de nivel. Pastor, ¿y cómo hago? Estudia, lee la Biblia, prepárate, hay recursos para el crecimiento. Están arropados con la unción y con el poder del Espíritu Santo. Vas a salir adelante. La vocación del Evangelio es algo extraordinario, pero no es una vocación ni un servicio que se debe dejar a la deriva. Uno tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que orar, tiene que cantar, tiene que relacionarse con las personas, tiene que soportar a algunos, tiene que tolerar a otros. En fin, rogativa para que la iglesia camine como es digno. Caminemos como dignos. Como es digno, mejor dicho. Caminemos como hijos de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, digno, como digno de ese llamamiento. Continuemos. Hebreos capítulo 13, verso 22 dice la Biblia: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Vea el ruego apostólico. Porque hasta el momento hemos visto que los ruegos, los temores y las medidas apostólicas van en función más que todo de la ayuda de los demás, van en función de la instrucción y de la enseñanza a los demás, el ruego para que oren por el apóstol. Pero aquí encuentro un ruego que me parece muy importante y es el ruego a los hermanos para que soporten la palabra de exhortación. Exhortar quiere decir llamar a otro a que se ponga al lado mío. Cuando yo lo hablo de esa manera, pareciera que no es un regaño. Pero, por ejemplo, si tú o yo, ¿verdad? Digamos yo, vamos a poner ejemplo, yo vengo a las 6, me levanto a las 6 en punto de la mañana, todos los días. Y yo quiero exhortar a alguien, lo que tengo que hacer es decirle: mira, vení y ponete aquí, y de aquí en adelante ese horario va a ser para que tú te levantes. A lo mejor tú te levantas a las 4 de la mañana y dices que a las 6 estaba ya rico, ¿verdad? Pero es llamarlo. Solo estoy poniendo un ejemplo. Pero si lo trasladamos a lo espiritual, digamos, por ejemplo, el pastor tiene que hacer un tema y yo voy a exhortar a alguien. Entonces le digo: mira, venite para acá, necesito que te pongas a la par mía
y que me responder estas preguntas de doctrina básica o de escatología y no la sabe, entonces lo exhorto. Le digo, ya sería bueno que estés sabido de eso. La exhortación se basa en eso, en aconsejar a la gente, en motivarlos, en traerlos a un lugar. Es decir, que si alguien está en esta altura y empieza a exhortar a este, es para que esté de la altura. Lo único que para que llegue a la altura tiene que prepararse más. Se le tiene que decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el equipo de alabanza. La alabanza es algo extraordinario, es poderosa, es fuerte en batalla, se liberan luchas espirituales. Pero lo que sucede es precisamente eso. Constantemente hay que estar exhortando a los músicos para que suban la talla. A veces es complejo, pero esa es la exhortación. Si el líder va arriba, el líder dice, pónganse a la par mía por medio de la exhortación. Vengan, vengan. Entonces, hermano, hermana, soporta. Aquí dice, el ruego apostólico es soporta la palabra de exhortación. Yo sé que a veces estamos espirituales y lo aguantamos todo y a veces andamos en la calle de la amargura, ¿verdad? Y nos duele todo. Pero el consejo, el ruego apostólico es soporta las exhortaciones. Que el Señor en el nombre de Jesús te ayude y me ayude a mí a poder soportar muchas veces esas llamadas de atención, soportar muchas veces esas inquietudes que al final nos preparan. Entre más nos piden, entre más somos llevados a la excelencia, vamos a disfrutar como fruto, pues lo bien que estamos preparados. Hay gente que no les gusta prepararse, siempre se mantiene en la media baja. No. Digo yo, por lo menos el estándar, el nivel estándar, pero el llamado aquí es que subamos. Entonces sube en el nombre de Jesús, Dios te va a bendecir más, Dios te va a ayudar más. La diferencia entre las personas de la media baja, ¿verdad?, con los que están arriba del nivel estándar, estoy hablando de lo espiritual y de las capacidades, es porque los que están arriba se preparan más, utilizan más tiempo para estudiar, utilizan más tiempo para la búsqueda de Dios, utilizan más tiempo para la meditación de la palabra, se preparan más. Entonces mi consejo es esta noche, preparémonos más y nivelémonos, ¿verdad? Y si en un momento te exhortan, soporta. Ese es el ruego apostólico. Soporte las exhortaciones. No llore, no llore. No se vaya, no sea chico pale, no sea lloroncito, no sea lloroncita. Sé valiente, todo es para bien. Amén. Póngame amén ahí si usted lo cree. Bueno, ya vamos llegando casi al final. Esta es la última diapositiva, pero el apóstol Pedro relata en su primera carta, capítulo 2, verso 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La rogativa apostólica para que la iglesia viva en santidad. Os ruego, hermanos, abstengámonos. ¿Qué es abstenerse? Es no quiero, no deseo, no puedo, no quiero. Los deseos carnales. Ellos batallan con el alma. Entonces, el ruego apostólico, la oración apostólica es, hermanos, abstente. La carne siempre va a pedir carne, pero el espíritu te va a pedir vida espiritual. Pero si cedemos y caemos a los deseos carnales, seguramente el final va a ser destructivo. Esta noche yo quiero recordarte, el Hijo de Dios, Jesucristo, está a la diestra del Padre intercediendo a favor tuyo. El Espíritu Santo de Dios clama con gemidos indecibles por aquellas cosas que ni siquiera tú y yo podemos pronunciar. Y también hay ministros que están orando por ti, clamando por ti. Eso quiere decir que tenemos la ayuda divina. Cuando tenemos la ayuda divina, la parte que nos toca a nosotros es mínima. Entonces, damos gracias al Señor por los ruegos apostólicos, por los ruegos de Jesucristo hacia nuestra vida, por los ruegos de tu pastor hacia tu vida. Sigamos adelante, no desmayemos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo quisiera hacer una oración
una oración por ti, para decirte, no estás solo, no estás sola. Se está orando por ti en las esferas celestiales, esferas espirituales y en las esferas terrenales. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tus siervos que has levantado en este ministerio para que mantengan constantemente un ruego delante de ti, una oración, una petición. Y oh Padre, también te clamo misericordia, ruego misericordia, invoco la misericordia de Dios sobre la vida, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, de aquellos que están al alcance de mi voz, por la vida de mi esposa, de mis hijos, Padre, de la congregación que me has dado a pastorear. Invoco la misericordia sobre sus vidas. Tu clemencia sea sobre ellos esta noche y siempre. En el nombre de Jesús, bendecimos. Ministramos paz sobre tu vida, ministramos fortaleza de lo alto esta noche para que sigas adelante y no desmayes, sino que seas fuerte y valiente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te recuerdo que mañana tenemos nuestro servicio a partir de las 6:20 de la tarde. Y así, el EPS el día jueves y el viernes y nuestro devocional del día domingo a la misma hora de siempre. No desmayes, busca al Señor y mantengámonos unidos en esta verdad. ¿Cuál verdad? En todo lo que hemos platicado. Por lo demás, consolémonos con estas palabras. Maranata, Cristo viene pronto y el pueblo del Señor dice, ven Señor Jesús. Bendiciones, hasta mañana. Que nos rescató.